Conectas Podcast. Escuchamos a madres, padres, amigos que claman justicia y resisten en las calles. Es doloroso escuchar estos cánticos, incluso para quienes no somos mexicanos. El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa cumplió en días pasados un año más de impunidad. Ya traspasó las fronteras y ha puesto en evidencia la falta de voluntad política del Estado mexicano por encontrar la verdad. Y todo mientras la violencia en ese país no da tregua y cada día cobra más víctimas. Hoy en Tenemos que hablar, México, desaparecidos, impunidad y resistencia al olvido. Hola, soy Mauricio Sáenz y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. A 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las hipótesis siguen alimentando el misterio, el silencio y la impunidad. ¿En qué está el caso? ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué hizo el de su antecesor Enrique Peña Nieto? Y lo más importante, ¿cuál es la situación de un país sumergido en la violencia? Intentaremos responder estas preguntas y reflexionar sobre una problemática que no puede quedar en el olvido. Para eso, hoy estamos con Fabiola Chambi de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola, Mauricio. Una nueva semana para estar en contacto con nuestra audiencia. Aunque debo reconocer que abordar este tema es muy difícil por los testimonios que se comparten, por el dolor que aún se siente en las palabras de los padres de los jóvenes desaparecidos y también por la rabia que tienen al no encontrar respuestas después de tanto tiempo. Bueno, pero pongamos en contexto a la audiencia. Recordemos que este hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, donde los 43 estudiantes normalistas desaparecieron en manos de la fuerza pública. Esa noche hubo un enfrentamiento con agentes del orden. Decenas de jóvenes fueron detenidos y luego liberados, pero de esos 43 nunca se volvió a saber más. Desde ese momento los padres los buscan sin descanso con un grito: vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Un lema que ha calado profundo en la sociedad mexicana y, como me contó Clemente Rodríguez, padre de uno de los 43, también es un símbolo de resistencia. Su hijo Cristian tenía solo 19 años cuando desapareció. Si regresamos el tiempo antes de 2014, teníamos pues ahora sí una vida feliz. Podríamos padecer pobreza, pero pues gracias a Dios nunca nos faltaba el alimento, pues. Pero pues ya de 2014 para acá, prácticamente pues me cambia la vida. Sí, ya no soy el mismo de antes. Ya mi mentalidad, mi mente, pues mis ojos ya empezaron a abrir otros caminos, pues, ver muchas injusticias de todo este caminar. Entonces lo que veo todo este camino de 9 años, pues que mucha gente está luchando por muchos problemas, muchas causas, pues. Y lo más triste, Fabiola, es que el caso Ayotzinapa es simbólico, pero también un reflejo de lo que sucede cada día en todo el país con miles de personas desaparecidas. Para entender qué está pasando en México, llamamos a Mariel Ibarra, periodista en ese país y miembro del Hub de Conectas. Hola Mariel, ¿cómo percibes esta problemática que parece no tener solución? Hola Mauricio, hola Fabiola, qué gusto estar con ustedes desde México. El tema de los desaparecidos en México es de verdad muy difícil porque, como saben, nuestro país está cruzado por la violencia que tiene niveles de entre 75 y 80 asesinatos al día. Y una violencia que también se ve reflejada en las desapariciones, que en este sexenio han llegado a cifras récord porque se registra una cada hora. Esto de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que también nos marca que en nuestro país hay actualmente 111.911 personas en esta condición. Los familiares de los 43 siguen exigiendo respuestas, pero también hay un desgaste. ¿Cómo ha cambiado el movimiento y la lucha 9 años después? La fortaleza de los madres y padres de Ayotzinapa es enorme. A muchos de ellos se les ha ido la vida en espera de una respuesta, pero hoy
están en un punto de quiebre con el gobierno del presidente López Obrador, porque parece que se han topado con una pared llamada Ejército, que les ha cerrado las puertas para obtener información clave, y ante un presidente que no está dispuesto a minar en nada a las Fuerzas Armadas, con las que hay que recordar que trabaja hombro a hombro en un país en donde los militares se han vuelto constructores, contratistas y empresarios que administran parte de las obras estrella de este gobierno. Gracias, Mariel. Un placer haber estado con ustedes. Saludos desde la Ciudad de México. De nuevo contigo, Fabiola. ¿Cómo se ve el gobierno de AMLO en este tema? Pues como dijo Mariel, aunque el caso se dio en la gestión de Enrique Peña Nieto, hay una gran sombra sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque llegar a la verdad fue una promesa de campaña, y hasta han caído sobre él muchas críticas, sobre todo por su postura respecto al ejército, y recientemente unas sorpresivas declaraciones en las que aseguró que sí hubo responsabilidad del Estado, desde las autoridades locales y sus nexos con la delincuencia, así como algunos elementos del ejército, pero descartó que Peña Nieto o su entonces secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, hubieran ordenado la desaparición de los 43. Esto fue lo que dijo en una conferencia mañanera. Con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No. Además, a AMLO solo le queda un año de gestión. ¿Tú crees que podrá lograr algo en ese tiempo? Porque su relación con el movimiento de los familiares de los desaparecidos está desgastada. Y a eso se suma que el grupo interdisciplinario de expertos independientes puso en evidencia, entre otras cosas, la resistencia del ejército para entregar información del caso. Pero no es solo eso, sino también constatar que las estrategias empleadas por el presidente mexicano para combatir el crimen organizado no están funcionando. Imagino que te refieres puntualmente a ese tan sonado abrazos, no balazos. Exactamente, Mauricio. Este plan, que ha significado un respaldo económico importante de la administración de AMLO para las Fuerzas Armadas, no ha tenido los resultados que ha prometido y que muchos expertos han considerado es un fracaso porque aún no hay un reconocimiento de la verdadera realidad de México. Esta es una opinión que comparte Omar Miranda, secretario nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Partido Acción Nacional. Pero lamentablemente lo que está sucediendo en gran parte del país, tenemos hoy en día estados como el mismo Guerrero, como el mismo Chiapas, como también Michoacán, como Zacatecas y muchos otros estados. Jalisco también está en un tema muy difícil, en donde el tema del crimen organizado es el que prevalece, el que manda prácticamente sobre el gobierno municipal, sobre los gobiernos estatales, inclusive los gobiernos federales. Este es un hecho que el gobierno de la República niega y, desconoce o dice desconocer, porque dice que todo está bien, que no pasa nada, a pesar de que vemos en Chiapas caravanas de grupos armados que pasean por los días a plena luz del día y el presidente dice no pasa nada, a pesar de que vemos jóvenes que son desaparecidos y después se sabe por videos y todo eso que probablemente sus vidas terminaron de una manera terrible, de lo más terrible que pueda suceder, con jóvenes que vuelven a desaparecer o gente que desaparece en muchos estados, gente desplazada en gran medida de muchos de estos estados. Y bueno, el gobierno federal sigue diciendo que todo va muy bien, que su estrategia está fallida claramente de abrazos y no balazos es un éxito, pues es lo más lamentable. Fíjate, al escuchar a Omar Miranda, me viene a la cabeza el concepto de las rastreadoras, esas mujeres valientes que lideran brigadas de búsqueda de desaparecidos. Ellas encuentran fosas y desentierran cuerpos, pero también dan testimonio de la impunidad y soportan agresiones. Precisamente conectas
develó mucho de este peregrinar dramático de las rastreadoras en una investigación en 2022. Y ese es un poco el mensaje con el que quiero quedarme. No renunciar a pesar del cansancio, del desgaste, de las promesas incumplidas, de los maltratos y de la falta de voluntad política. Don Clemente, a quien me gustaría que escuchemos de nuevo, me dejó en claro que, sin importar los gobiernos que cambien y el tiempo que pase, lo último que le podrán quitar es la esperanza. El grupo de expertos y los peritos argentinos, o sea, yo creo en ellos, ¿sí? Más no en este gobierno, yo no creo nada. Lo tengo que buscar, tengo que denunciar quienes participaron. Sí, mientras no aparezca, vivo sigue vivo, le digo, a mí me pueden cortar la pierna, un brazo, le digo, me pueden cortar los brazos o las piernas y estoy vivo, sobrevivo. Mientras no me presenten el cuerpo completo, pues mi hijo sigue vivo igual que sus compañeros. Como le dije, pues la esperanza pues no me la van a quitar. Pues la verdad es que pocos temas son tan conmovedores como este, Fabiola. Saber de estos padres y madres que luchan contra un destino inmutable y unas autoridades indiferentes a hervir la sangre. Gracias por acompañarnos en este episodio, Fabiola. Gracias, Mauricio. Un placer como siempre. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.